Tenía ganas de decorar mi porche trasero. Para ello me estuve inspirando en Zara, Maisons du Monde, pero mira qué precios. Eso sí, me han servido de inspiración para hacer mis propias creaciones con muy poco presupuesto. Vamos a verlo. He comprado en el bazar estos espejos, miden 20 centímetros. Los metálicos son más fáciles de sacar que los de plástico. Levantando la pletina salen fenomenal. Que uno sea de aumento no importa, ya tenemos los dos espejos para este proyecto. Sobre este cartón de 30 centímetros de diámetro marco el lugar en el que irá el espejo. La materia prima va a ser una esterilla de la playa de bambú, las clásicas. Este material nos ofrece muchísimas posibilidades. Una vez que he descosido el borde, corto un poquito más de la cantidad que voy a necesitar. Después lo he cortado a la mitad por el ancho. Esa medida va a ser suficiente para mi proyecto. Le paso un pespunte del ancho de patilla por el borde, dando marcha atrás de vez en cuando porque quiero garantizar que no se deshaga en ningún momento. Además, este primer pespunte lo he pasado 2 veces. Ahora le estoy pasando un zigzag amplio a 2 centímetros porque esa zona tendrá que estirar, y luego otro segundo zigzag a 2 centímetros del anterior. No te preocupes si las puntadas quedan un poco irregulares, luego no se va a notar. Ahora toca quitar todas las costuras de la esterilla. Con el abreojales o descosedor es muy sencillo. Con la ayuda de un peine sacamos los hilachos en un momento. También hay que retirar los hilos de la esterilla entre las costuras que hemos realizado. Con una plancha del pelo puedes conseguir en un momento el efecto en las puntas de nuestro espejo. En caso de que no tengas, también lo puedes hacer con la plancha normal, la de la ropa, con o sin vapor, funciona igual. Es un poquito más difícil, pero también se consigue. ¿Has llegado hasta aquí? Pues venga, que ya no queda nada. Simplemente pegarlo a la base. Mejor poner poca cantidad de pegamento para que no salga al exterior, que no se vea desde fuera. Luego queda con un poco de brillo y tal y no queda tan bonito. Así que vamos a poner la cantidad justa de pegamento. Ahora estoy cubriendo la primera costura con cuerda y lo mismo voy a hacer con la costura del borde exterior. Así los acabados se van a ver mucho más bonitos. He utilizado adhesivo de montaje para pegar el espejo, ya que voy a tenerlo en el exterior, le va a dar el sol y quiero asegurarme que no se caiga, así que tiene que ser un adhesivo bastante resistente. Y ahora voy a poner otra cuerda a modo decorativo también justo en el borde del espejo, pero la pongo con pegamento universal transparente porque no quiero que se vea ningún resto de pegamento y es la manera más fácil
de ponerlo, porque con la pistola suele quedar restos y es más difícil de controlar la cantidad de pegamento que sale. Pues ya solo queda ponerlo igual de bonito por detrás. Así que he recortado un trozo de fieltro, tenía varios y me he decidido por este verde, pero puedes poner el que quieras. Y así va a tener un acabado mucho más presentable. Y un pequeño trocito de cuerda nos sirve para poderlo colgar. Pues así he realizado este espejo que parece un remolino de alegría. Pero no te vayas todavía, que aún hay más. Ahora te voy a enseñar cómo hacer este otro. Vamos a verlo. Este precioso espejo de fibra de coco es mi inspiración para el siguiente proyecto. Y para ello voy a utilizar yute o arpillera, que es un material que también nos ofrece muchísimas posibilidades. El rollo que he comprado mide 1 metro de ancho y voy a cortar 4 tiras de 12 centímetros cada una. Las doblo por la mitad y marco bien el centro. Aplico el pegamento justo en el centro. Ahora hay que doblarlo y pegarlo bien, pero ten cuidado que quema. Hay que comprobar que hayan quedado muy bien pegados. Y como mucho que haya 1 centímetro de pegamento. Ahora le quito los hilos hasta llegar justo al borde del pegamento. No los voy a tirar porque seguro que les encuentro una segunda oportunidad para otra creación, ya verás. He marcado dónde irá el espejo y ahora círculos concéntricos señalando los lugares donde voy a pegar cada tira. También hago los agujeros por donde introducir una cuerda para que luego podamos colgarlo fácilmente. Hay que empezar a pegar las tiras desde fuera hacia adentro. Si falta un trocito en estas primeras tiras no pasa nada, porque luego no se va a notar. Pero la última sí que es importante que sea de una pieza. Pego la segunda fila en la siguiente marca, que está a 1 centímetro de la anterior. Si quieres saber el listado de materiales, ya sabes, mira en la caja de información o bien visita mi blog en larranayeltrébol.com. Pues ya voy por la fila central. He estado probando y me gusta más el efecto de pegar las 2 tiras una encima de otra, así que lo voy a hacer de esta forma. Se me olvidaba comentar que este espejo tiene como base cartón piedra de 35 centímetros de diámetro. Me encanta, mira qué efecto tan bonito. Ahora vamos a poner la cuerda para poder colgarlo con facilidad. Se le hace un nudo por detrás
Se asegura con un poco de silicona caliente y listo. Pegamos el espejo y como detalle final esta cinta decorativa de yute. ¿Qué te parece el resultado? Me encanta la textura que tiene. Espero que te haya gustado. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!